Democracia S. 823. Doctor José Hernández, muy buenos días. Compañeros de tertulia, Gustavo Isch, Francisco Huerta en la ciudad de Guayaquil y Sebastián Mantilla, distinguidos académicos, muy buenos días. Para rendirle a los cuatro pelagatos nuestra adhesión, nuestra profunda y sentida solidaridad y coraje por los más de $100,000 que debe haberles costado el ataque mayúsculo al que desde hace algunos días está sometida la plataforma de los cuatro pelagatos. Es el cálculo que hace un equipo técnico que suministró los datos de esa ofensiva contra lo que ustedes llaman website de los cuatro pelagatos. ¿Cómo se pronuncia esto, José? Sí, está como yo lo dije, que lo obligó a estar 15 horas fuera del aire. Y en realidad las llamadas que recibimos, por lo menos en la radio, y particularmente mi persona, oye, no le encuentro a los cuatro pelagatos, se silenciaron. Y ya comenzamos en la misma clase periodística, con las bolas. Es que se han peleado, se han peleado. Todo empezó cerca del mediodía hay que establecer esta historia y le dejo a usted mismo que tenga la gentileza, no por queja, sino por un informe necesario y de respeto a la ciudadanía, de respeto a la opinión pública, porque le echamos de menos a la página de los pelagatos y porque además necesita que la gente, conociendo como va a conocer por su testimonio José, se ensamble a esta cadena de respaldo que desde luego estamos organizando entre todos de una manera espontánea. Sintiéndolo mucho no puede ser, no es un pésame para todos. Porque si estas cosas van a comenzar a aparecer, ya me pongo a pensar, especialmente nosotros que tenemos, bueno, no digo más bien, porque me vayan a hacer. Señor doctor Hernández, cuéntenos esta ausencia de los cuatro pelagatos a qué respondió y puede seguir respondiendo si no ha tomado la autoridad correspondiente las medidas adecuadas para garantizar la libertad de expresión. Buenos días, Gonzalo. Primero, muchas gracias a usted y a sus oyentes y a todas las personas que nos han dado su solidaridad. Muchas gracias. Buenos días también a Gustavo, a Santiago, a Francisco en Guayaquil. Bueno, sí, fuimos objeto de un ataque absolutamente brutal en términos digitales, en términos cibernéticos. El jueves hacia las 11 de la mañana el sitio empezó a fallar y hasta que se cayó. Y las cuentas tengo acá y todo el mundo lo conoce, el registro del número de ataques fueron de 365.063.787 ataques que sufrimos. Eso es brutal para un sitio como Cuatro Pelagatos. Claro. Naturalmente que lo que nosotros decimos es que esto les debió costar a quien nos atacó más de $100,000, porque hemos calculado, los técnicos han calculado cuánto vale utilizar o contratar a estos robots o a estas empresas que básicamente atacan a sitios democráticos como Cuatro Pelagatos. Uh-huh. Y el cálculo es de más de $100,000, lo que les habría costado este esfuerzo que fue continuo y que no para.
Por eso hemos puesto a la entrada de los Pelagatos una protección, y por eso hemos pedido también a nuestros lectores tener cierta paciencia. Son unos segundos, pero claro, todos estamos acostumbrados a ir rápido en el teléfono o en los computadores. Tenemos unos pequeños segundos, porque es un filtro que hemos puesto, además de que hemos subido todos los umbrales, todos los protocolos ¿Y de podríamos seguridad. reprisar ese instructivo para el público? O sea, sí, o sea, cuando se abre Cuatro Pelagatos hay una Atiéndase esto hay una alerta en producción, por favor. que dice que espere un segundo, que está chequeando el sitio para saber que no son robots los que están entrando, entonces para hacer un filtro. Y por supuesto que estuvieron todos nuestros técnicos, por supuesto que esto también nos cuesta dinero, subir los protocolos de seguridad nos cuesta también porque hay que pagar por estas protecciones. Entonces, aquí de por medio es imposible, Gonzalo, que haya autoridades que garanticen alguna cosa porque nosotros somos un sitio democrático que no estamos inscritos y que no nos vamos a inscribir en el tema que el gobierno ni ningún otro grupo quiere que en este momento tengan en cuenta a los grupos de digitales. Nosotros vamos a permanecer como un sitio que respondemos y estamos en las redes y estamos en la web y que no nos vamos digamos, a escribir en ningún instrumento, en ninguna dependencia oficial, porque pensamos que esa es parte, todo lo que estamos viviendo es parte de nuestra libertad, son los riesgos que tenemos por estar como estamos y los asumimos, Gonzalo. No pedimos ninguna protección oficial, no, porque no hay, o sea, aquí hay unas protecciones tecnológicas. Este ataque fue muy brutal, tener 365 millones y está el cuadro que hemos publicado, Gonzalo. 569 millones. Sí, esos son el número. Gonzalo, hay que entender que, según nos han explicado los técnicos, cuando entra, esto es como una fila, ¿no? Que es gigantesca. Y el número de clics que se hace para entrar en el sitio, hay algunos que ni siquiera entran porque los otros que están adelante ya no les dejan, digamos. Entonces tuvimos 569 millones de ingresos, ¿no? 358.104 son los pedidos de ingreso al sitio, pero de ataques reales fueron 63.787 millones lo que tuvimos ahí. Entonces, es brutal. Es un asedio tecnológico, ¿no? Sí, es un asedio tecnológico. Esos ataques se han mantenido, Gonzalo, pero la protección es mayor, es decir, que hay gente que sigue gastando dinero por silenciar a Cuatro Pelagatos, por tratar de silenciarlo. Hemos puesto esa protección, pedimos a los lectores tener paciencia, son segundos, Yeah. pero son necesarios para nosotros para filtrar los ingresos. Ahora, eso, Gonzalo, de alguna manera habla de que hay gente muy nerviosa con el trabajo de la prensa independiente que seguimos haciendo bajo el gobierno del presidente Moreno. Esto sufrimos durante el gobierno del presidente Correa. No acusamos en absoluto al gobierno del presidente Moreno de hacer esto. Hay grupos seguramente que están interesados en que Cuatro Pelagatos se silencie. Estuvimos 15 horas caídos, es la mayor caída. Ni siquiera cuando lanzamos la Machi Machina, que fue un instrumento muy fuerte, tuvimos muchos ataques en ese momento y nos lograron tumbar. Pero ¿estos instrumentos ya quedaron instalados en la época de Correa? Sí, pero no fueron suficientes, Gonzalo. El ataque fue brutal. Esta ofensiva, hay que pensar, este cañón, digamos, ya quedó instalado desde la época de Correa. Sí, claro, con Correa ya tuvimos, claro. Con Correa tuvimos todos estos ataques, además de otros, Gonzalo. Acuérdese que ellos eran expertos en pedir a los proveedores pretendiendo que ellos eran los dueños de las imágenes y que tenían copyright en muchos otros textos, productos que ellos fabricaban. En las propias fotos del presidente demandaban a los proveedores en el exterior para que esos proveedores, pensando que nosotros nos estábamos utilizando material que eran de ellos, de su propiedad, evidentemente nos negaran el servicio. Así que, Gonzalo, gracias por la solidaridad. Nosotros seguimos trabajando. A mí lo que me llama la atención es que están a la cabeza de los ataques países como Brasil,
Miren ustedes, Malasia, Filipinas, Vietnam e Indonesia. Estos robots proceden de por allá. Estos son los primeros, Gonzalo, no son los únicos. Evidentemente, como usted lo dice, Brasil figura, o sea, los ataques provenientes del Brasil, no Brasil, pero de más de 100... Brasil, claro. No, Brasil, claro, por supuesto. Los ataques provenientes del Brasil, por supuesto que fueron de cerca de 100 millones y otros ahí que siguen. Hemos publicado los primeros, pero no son los únicos. Tenemos más de una docena de países, pero esto es lo que hacen los hackers que infectan robots, infectan o contratan, infectan máquinas en otros sitios y las usan para esto, o pagan empresas, Gonzalo, que son instaladas en muchos sitios. Así que bueno, reitero, gracias por la solidaridad y les pedimos de nuevo a los lectores de Cuatro Pelagatos tener cierta paciencia cuando ingresen. Esto vamos a mantener un tiempo mientras instalamos otros herramientas de protección para poder levantar esta y poder continuar. De todas maneras, Cuatro Pelagatos sigue al aire y después de las 15 horas, Gonzalo, por fortuna, seguimos trabajando. Bueno, el hecho es que nosotros amamos la vida, ¿no? Ese eslogancito que inventaron en esa época. Vamos a perseverar, eso es lo que quiero yo manifestar. Ahí estamos. Nadie nos hará retroceder en nuestra intención de buscar la verdad. Yo quiero pedirle a Sebastián Mantilla que inicie esta consideración. ¿Qué ocurriría si después de unos meses o años, ni tan años, el pueblo ecuatoriano de base, si es que viene la bestia negra me refiero a las medidas de ajuste drásticas, sí, y que podría ser causal de un desacomodo de adeptos al actual presidente de la República, lo digo eso en serio, ¿no? Pero que hay que hacerlo, porque de lo contrario, la economía no va a restablecerse como quisiéramos. Y entonces no queremos, presidente Moreno, que le ocurra a usted lo que le ha ocurrido al presidente Macri en Argentina, ¿no? Él dijo, vamos despacio, y eso que ha sido grotesco el esfuerzo cumplido por el señor presidente de la nación argentina, pero fue gradual en definitiva. Ustedes recuerdan, el rey del gradualismo fue, creo que algunos expresidentes, Hurtado, gradualista, Borja gradualista, el mismo, el presidente Roldós también. Pero hubo un momento en que tuvieron todos estos exmandatarios, algunos ya desaparecidos, para mala fortuna del país. Hablo por Roldós. Se complicaron precisamente por andar despacito en este tema de medidas. Si es que se ponen a pensar en la reelección inmediata, les encanta el gradualismo. Pero si dicen, yo voy a actuar con responsabilidad, si me entiende el pueblo, me entiende. De lo contrario, yo cumplo mi periodo y me voy a mi casa dejando una economía fortalecida. No a la usanza de los de la Católica, no, con todo respeto a la distinguida universidad, pero hablo del decano de Economía, que fue ministro de Finanzas, y todo lo demás, gradualistas, casi ni gradualistas. No dejaron penetrar a la bestia negra y vean cómo le dejan. Sigue Richard Espinosa, queridos contertulios, sigue Richard Espinosa guiando en la tienda. Perdón, Richard Martínez, muchísimas gracias.
me acordé de Otrito. Entonces, el exministro Richard Martínez no era para estos cuentos. Sin embargo, ya ha tenido que operar por estas vías. De esto se trata, que se disguste la población y que vuelva el correísmo. Así ha sido nuestro país. Con mi punto de comparación con el doctor Velasco, un hombre honorabilísimo, pero dejaba robar, como decían nuestros abuelos, ¿no? Presidente Velasco. ¿Cuántos presidentes dejaron robar? Pero estos son ladrones desde la cúpula hasta los cimientos, pues, ¿no? Todos han robado. El que roba le dan capote. El que no roba le dan capote. Porque todos son empeñados en esta minga de tomarse los recursos del pueblo ecuatoriano. Ahora que estamos tan endeudados, tan complicados la vida, tenemos que ajustar la economía, pero no de la manera que acaban de hacer los empresarios. Tampoco, pues. Ahí estamos. Entonces yo pienso que sí conviene hablar de lo que podría estar ocurriendo. Si vamos con la bestia negra, vamos a tener un retorno casi inmediato del Correato al poder de la República nuevamente, porque así es nuestro pueblo. Ahí ¿qué comentario me dan ustedes? Si son tan amables, les pongo bastante difícil el asunto. Voy ya lo dije, con Sebastián Mantilla, catedrático. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Gonzalo, buenos días. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a usted, a José, igualmente a Gustavo y Francisco Huerta en Guayaquil. Un poco en función de lo que usted dice, hace referencia básicamente, digamos, a la visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional hace pocos días al país, y fueron recibidos por el presidente de la República, por el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Y ante eso, de alguna manera, claro, se está viendo posibilidades de poder buscar nuevos recursos o nuevos créditos para un poco ir paliando o tapando los baches que tiene el país en términos fiscales. Yo creo que siempre, bueno, hay opciones y creo que el país, por ejemplo, en su momento habría que siempre analizar también las medidas que se tomaron en su debido contexto económico, contexto político, contexto social. Creo que, por ejemplo, la época de Roldós, la época de Hurtado, la época de Sixto Duramayén o del mismo presidente, por ejemplo, quien sea, Bucarán, etcétera, cada uno tomaron sus medidas en su contexto. Y creo que la situación económica en su momento era, no sé si más o menos delicada. Creo que el país está atravesando por una situación económica bien delicada, de un gran déficit fiscal, un problema de gran endeudamiento que se dio en los 10 años de correísmo. Y que creo que también un tema que hay que tomar en cuenta es de que la economía está como deprimida, que comienza de alguna manera como a recuperarse. Hoy día en la prensa hay información de que luego de la visita de los funcionarios del FMI anuncian un crecimiento del país para este año del 2.5%. Fíjese usted que los pronósticos no eran así hace un año atrás. Se pensaba que la economía iba a seguir decreciendo y se habla de un crecimiento de un 2.25% para el año 2019. Entonces, en ese sentido, yo no quisiera tampoco caer en ese tipo de análisis, porque creo que igual la economía con la política van de la mano y la política con la economía también van de la mano. Y creo que habría que más bien tratar de hacer un juicio de lo que ha pasado en este último año. Creo que el desempeño que ha tenido... ¿Pero hay que sopesar las perspectivas también? Sí, entonces yo creo que, Gonzalo, en el caso, por ejemplo, de este primer año de gobierno de Lenín Moreno, creo que ha sido un año positivo en varios aspectos. Creo que ha recibido un país de una situación realmente muy delicada.
Si otro presidente hubiera asumido la presidencia, las medidas en términos que le digo económicas hubieran sido posiblemente más graves. Y creo que incluso más drásticas posiblemente. Y creo que incluso la situación política, si no se lo hubiera manejado como la manejó Moreno, estaría más desacomodada. Entonces creo que, por ejemplo, el presidente Moreno en términos políticos no le ha ido mal. Por ejemplo, se ha sacado del camino, se ha quitado del camino a realmente, digamos, fuertes amenazas. En primer lugar, al señor expresidente Correa, al mismo vicepresidente Glass, el mismo señor Serrano. Todos ellos un poco pensaban que el señor Moreno iba a durar meses porque estaba enfermo y que no podía durar más y que cualquiera de ellos algún rato iba a regresar al poder. Tal vez Correa en el año 2021. Y creo que en ese sentido, las medidas que se han tomado en el campo económico han sido tal vez retrasadas, demoradas. Tuvimos ministros de gobierno, ministros de economía que no tomaron las decisiones precisas. Y creo que ahora más bien Richard Espinosa está de alguna manera tratando de poner Richard Martínez está tratando de poner las cosas en orden, la casa en orden. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, la visita del FMI, Gonzalo. Al economista Martínez. Sí. Entonces, Gonzalo, creo que la visita de los funcionarios del FMI más bien habría que tomarle más bien de un aspecto positivo, no tanto como que se nos vienen nuevas medidas de ajuste, sino que eventualmente podríamos, por ejemplo, quién sabe, contraer créditos, quién sabe, a más largo plazo por un mayor monto que nos permita salir un poco de la deuda china que le tiene ahogado al país. Sí. Es decir, hay que buscar otras alternativas de financiamiento. Si la mayor parte del endeudamiento que tenemos ahorita es hacia, digamos, con el gobierno o con las entidades chinas, creo que hay que buscar otras alternativas, es decir, un poco abriendo a la economía, pensando que la economía se va a abrir, ver alternativas de financiamiento y ahí está el FMI. Pero creo los que eso chinos podría pueden ser. cobrarse ellos mismos porque en los bancos de ellos está la plata robada. Puede ser, Gonzalo, puede ser lo que usted menciona. Y yo lo que quisiera también para terminar un poco y redondear la idea, es de que creo que tampoco ahora se viene lo que usted tal vez posiblemente ha anunciado, lo de la bestia negra o de medidas económicas de ajuste muy fuertes. Porque creo que incluso, le digo, Gonzalo, el hecho de que se apliquen medidas tradicionales, las recetas tradicionales del FMI, van, digamos, eso sería un contrasentido frente a lo que el gobierno quiere. Hay que reactivar la economía. Y en lugar de un poco ajustar el cinturón y sacar la plata del sector privado para dirigirla al sector público, lo que hay que más bien hacer y aplicar son medidas tal vez anti-fondo monetaristas tradicionales, para que más bien con eso la economía, es decir, hay que soltar recursos a la economía para que esa misma economía se reactive, se genere trabajo, se crezca. Entonces yo creo que en ese sentido lo que está apuntando el actual ministro Richard Martínez, creo que va un poco en ese sentido de la reactivación de la economía. Y desde ese punto de vista yo le diría que las perspectivas económicas que ya se anuncian, por ejemplo, el hecho de que el Ecuador dice que posiblemente va a formar parte de la Alianza del Pacífico, la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, el hecho de que eventualmente hoy día se firma un tratado de comercio con los países como Noruega, Suiza, y otros 2 países europeos, son pasos positivos hacia adelante. Entonces, en ese sentido, yo le diría a Gonzalo que el presidente Moreno parecería que está tomando las decisiones adecuadas y acertadas hasta cierto punto. Y creo que el tema político, como usted dice, el hecho de que eventualmente pueda venir después Correa, yo creo que hay que hasta cierto punto ya no solo descorrizar el país, sino quitar ya de la escena a un no sé si muerto político, a un señor que ha causado tanto daño al país. Y creo que hay que mirar más bien al país desde otra perspectiva. Y mirar al país desde otra perspectiva un poco. Les encantan aquí los velorios porque ahí inflan las manifestaciones. Así es. El pueblo nuestro es muy complicado, inentendible, ilógico. ¿Por qué es pueblo? Porque no está instruido. Él tiene otro tipo de reacciones. Y Gonzalo, para terminar, el hecho de que eventualmente regrese el correísmo o no solo depende de lo que haga Moreno o de lo que hagan los correístas, sino también depende de lo que haga la oposición. Yo no veo hasta el día de hoy, del lado desde el punto de vista de la oposición,
una oposición con líderes visionarios que le estén planteando cosas al país, cosas importantes, sustanciales al país. ¿Usted coincide conmigo de que hay un liderazgo mediocre en el país en este momento en los partidos políticos? Yo le diría que ha habido desde hace mucho tiempo atrás, pero que ahora todavía sigue agudizado y que fue colapsado, fue, digamos, de alguna manera, sí, colapsado hasta cierto punto por el liderazgo que tuvo Correa por 10 años. Y en ese tiempo, no solamente que se dejaron, sino que después de eso ni siquiera han sido capaces de un poco reaccionar. Reaccionar en términos políticos y reaccionar en términos de propuestas que el país necesita escuchar. Gustavo Isch, bienvenido, politólogo. Tenga la gentileza. ¿Qué piensa usted podría o debería estar ocurriendo en este momento, ya inaugurando una vez que han venido representantes de organismos internacionales de tanto peso, digamos, ¿no? Desde la capital norteamericana, ¿qué deberíamos nosotros comenzar a prefabricar antes de que la bestia se sañe por descuido, de ir regulando las cosas con un gradualismo un poquito más atrevido o algo por el estilo? Obviamente confiando también de que la OPEP incremente los precios de los hidrocarburos, ¿no? Que nos han beneficiado en esta última etapa. Gustavo Isch, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo también a José, a Sebastián y a Francisco Huerta allá en Guayaquil. Un saludo a la audiencia. Ya. Me parece que hay un cambio de escenario que en este momento está poniendo énfasis desde el lado del gobierno hacia la gestión de la economía. Tuvo un primer año en el que la política fue lo fundamental, y es un año en el que políticamente el presidente lideró un proceso de transición que le ha generado réditos bastante importantes. Ahora le toca a la economía. Lo que se ha visto es un cambio de enfoque, un cambio en el eje, que en este momento con la elección, por ejemplo, del ministro Martínez, el cambio en el Ministerio de Finanzas, cuando salió la exministra Viteri, todas las gestiones que ha desarrollado el equipo económico, entre ellos Pablo Campana, trayendo inversiones bastante interesantes, etcétera, hacen prever que este será el año del ajuste económico, pero un ajuste que sin duda estratégicamente calculado se va a efectuar en términos graduales. Salir también del dogal de China como el socio mayoritario, el socio privilegiado, y mirar hacia la empresa privada, hacia la inversión que viene desde otros ámbitos, desde otros países que tradicionalmente fueron nuestros mejores socios, sí. Y no perder el tiempo y las oportunidades como se había venido perdiendo en la década pasada, generadas a través de socios que no aportaron absolutamente nada más que desprestigio, pérdida de tiempo y facilidades para los negociados, algunos de los negociados que se establecieron acá en la década ganada para el círculo íntimo del expresidente. Y perdida para nosotros. Así es. Bajo esa perspectiva, creo que además hay que tomar en cuenta lo que se viene. Lo que se viene son 2 años de campaña electoral. Tenemos elecciones seccionales y tenemos el 2021 a puertas, y es absolutamente legítima la preocupación o el interés suyo y de muchos ecuatorianos en términos de la posibilidad de que retorne la bestia negra que es el expresidente Correa. Tema que me parece difícil. Creo que estratégicamente la política en este momento ha definido mantener a Correa como un cadáver insepulto, porque la política necesita un enemigo. Pero la bestia negra no es el presidente Correa, no era mi intención. La bestia negra es lo que se dice del Fondo Monetario. Exactamente, o sea, son los ajustes drásticos. Sí, pero en términos del ejercicio de la democracia y política, cabe también hacer ese símil de una manera un poquito más literaria, digamos, ¿no? Correa para la democracia es una suerte de bestia negra, dado todo lo que ocurrió aquí en el Ecuador. Yo le veo difícil porque me parece que están jugando con Correa a partir de una estrategia en la que por el momento es bueno tener levantada la tapa del ataúd y no terminar de enterrar a ese cadáver insepulto. Correa en el corto plazo tiene la perspectiva de la cárcel o el asilo. Y el movimiento que él presidía
está más muerto que él todavía. Es decir, lo que tiene Súper ahora desacreditado. son ciertas vocerías que difícilmente lograrán en la temporada electoral porque son las absolutamente que se robaron la descaradas, plata. absolutamente descaradas, Las impresentables. que cogieron premios por contrataciones públicas. Las que nunca recibieron capote. Las que cambiaron de modo de vida, pues no. Las que niegan lo que tienen ahora. Dicen, no, siempre yo tuve estas mansiones, estas haciendas. Imagínense. En sus sueños. O estas platas en Panamá y en otros sectores financieros. Ellos no tienen un futuro político, claro. siendo realistas. No les dan los números, tanto así que están buscando a qué movimiento político registrado puedan acceder para poder participar. Y eso implica literalmente comprar un espacio político. Y la compra de ese espacio político es complicada para quien les abra las puertas porque supone la negociación de candidaturas a las que legítimamente puedan haber estado aspirando en determinado momento quienes formaron parte de esas agrupaciones a las que les están tocando la puerta para que les permitan captar algún tipo de posición. En este caso, Maná, por ejemplo, es una organización cuyo vocero, el señor Erazo, fue candidato a la alcaldía de Guayaquil en el 2013 por Sociedad Patriótica. Uno de los enemigos sí, pues a la alcaldía de Quito. Uno de los enemigos supuestamente naturales y reconciliables del correísmo le están rogando que les abran las puertas para poder participar. Y ahí están los tweets del exmandatario aupando a su militancia para que ello ocurra. Alianza País, por otro lado, es lo que queda de lo que el presidente Moreno ha hecho de ella y lo que las circunstancias han hecho de esa organización. Un grupo de gente absolutamente oportunista que se cambió del barco cuando el barco se estaba hundiendo y que en función de los méritos que hicieron para que no caer en este contexto en el que las delaciones de actos de corrupción les pueden poner en la picota, muchos de ellos han preferido aunarse y seguir en el barco más bien liderado por el presidente Moreno. Vamos a ver hasta cuándo y por qué en algún momento hasta conducir por estos remadores. Es una de las cosas que la opinión pública en muchísimas circunstancias ha visto, ¿no?, como muy ambigua. O sea, el sostenimiento de algunas figuras que son absolutamente deleznables, que fueron parte del anterior régimen, y el premio a algunos de ellos una vez que ya no han ocupado cargos fundamentales en embajadas, en el servicio internacional, como que el servicio internacional ha sido absolutamente menospreciado y transformado en algo que nunca debería ser. Por el otro lado, tienen un hermano que está creciendo robusto, que se les está comiendo todo el alimento y condenándoles a la inanición, que es Democracia Sí. Mientras lo que queda de Alianza País sigue debilitándose, Democracia Sí sigue creciendo. Entonces no le veo un futuro muy halagüeño tampoco a esa agrupación en un futuro inmediato. Lo último que yo quisiera decir en relación a esto, Gonzalo, es que coincidiendo con Sebastián, pero yendo un poquito más allá, lo que ocurra con Correa, lo que ocurra con lo que queda de Alianza País, lo que ocurre en definitiva en la política ecuatoriana, dependerá de los ciudadanos también, y fundamentalmente de los ciudadanos, más allá incluso de lo que quiera hacer la oposición muy mediocre, muy débil que tiene el país, con la que cuenta el país todavía, porque estamos jugando desde hace muchísimo tiempo entre la memoria política y la amnesia por conveniencia. Creo que mientras más participación ciudadana responsable exista, mientras continúe el trabajo de medios de comunicación y de prensa independientes, mientras más nos formemos en democracia y cívicamente, más lejos estaremos de que estas bestias negras y sus bestiecillas que giran alrededor de ellos vuelvan a reeditarse y causar el mal que han causado en estos últimos años. Como explicación y con un gran saludo, muchísimas gracias, doctor Ruiz. A Pancho Huerta, que está en este momento y que por el hecho, doctor Hernández, de estar en el teléfono, le doy y le otorgo la prioridad, además por su calidad de hombre público, de gran dirigente y de experiencia. Francisco Huerta Montalvo, con el saludo de todos los aquí presentes, le informo, doctor, que nos acompañan Sebastián Mantilla, Gustavo Vill y José Hernández. Doctor, lo que estamos viendo es la posibilidad de que venga nomás la bestia negra más pequeñita,
o vaya de a poco instalándose un proceso de ajuste económico antes de que, por la comodidad, simple y llanamente por hacerse más popular, termine la administración Moreno en una situación económica muy emergente. Y entonces la gente se desobligue de Moreno, se desobligue de los gradualistas, digamos, se desobligue de todos ellos y comience a fijarse de nuevo en medidas, en el correísmo. En eso nosotros pensamos que lo conveniente es, de una vez que venga la bestia negra en términos de ajuste económico, para que no suceda lo de Macri en Argentina. De eso está discutiendo el continente y su aporte va a ser, como siempre, de primer nivel. Pancho Huerta, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Saludos a los amigos presentes en su auditorio de Democracia. Yo quisiera ir, como dicen algunos, parte por parte, ¿no? Sí. Y la primera cosa que tenemos que hacer es reinstitucionalizar la República. Y para eso tenemos que seguir vigilantes de los comportamientos, en términos, por ejemplo, de la Administración de Justicia. Hemos estado muy contentos, yo mismo lo he aplaudido abiertamente con la actuación de Julio César Trujillo y lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre esas actuaciones, el nombramiento de un Consejo de la Judicatura transitorio que da lugar a buenos comentarios también, con Marcelo Merlo, con la gente de Guayaquil como Aquiles Rigailo, Sobeida Aragundi. Pero ojo que algunos nombramientos hechos por ellos, por estos últimos, ya comienzan a ser motivos de inquietudes. Sí. El propio Juan Pablo Albán, miembro del Consejo de la Judicatura, Los todavía no denunció sé si fue sancionado o no, ya está advirtiéndolo, ¿no? Sí. Bien Entonces advertido. ahí tenemos que tener cuidado. Bien advertido, doctor. Yo creo que sí. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se filtran ese tipo de nombramientos? Obvio que no somos perfectos y que la condición humana tiene la posibilidad del error y todo lo que se quiera. Pero la gente se conoce y si alguien tiene malos antecedentes, está vinculado con actos delincuenciales, no puede ser designado. Así es. Entonces, que esto sea una advertencia y a la vez un ejemplo del rol que tenemos que seguir haciendo los medios de comunicación colectiva. Resulta que esa vieja intermediación que los partidos políticos cumplen entre los ciudadanos y el poder no se está dando, puesto que los partidos solo actúan en momentos de elecciones y son escasos los que hacen comentarios de la vida nacional. Fíjese usted que hoy día en su panel estamos gente que está vinculada por vocación al quehacer político, pero que ya no somos militantes de partido alguno. Al menos que yo sepa, básicamente nuestro rol es analizar situaciones más que actuar en relación a las situaciones. Sí. Pero eso es lo que tenemos que recomendarle al país, no solo hacer pronósticos, sino también propuestas y modos de acción para evitar que las cosas ocurran. En cuanto a lo económico... ¿Cuál es su propuesta en cuanto a la economía convaleciente que muestra algunos signos de Ecuador en esta coyuntura? Pero si nos descuidamos y alejamos a la bestia negra, o sea, el ajuste drástico, las cosas pueden beneficiar a la vuelta de la esquina, y eso ha pasado en nuestro país y en América Latina, a los mismos que hoy estamos, digamos, muy rencorosos con ellos, los pícaros, los reyes del gasto, los irresponsables, la gente que se benefició en forma grupal, doctor Huerta. Sí, pero yo no compararía ni paranganoría ajuste contra corrupción, no las pondría como elemento en contraposición. Sinónimo, ya. Sí, el ajuste puede ser una necesidad de la economía que puede ser tomada con cierta gradualidad. Yo no creo que tampoco es ajuste severo o ninguna medida.
se pueden tomar las medidas del caso sin llegar al ajuste que lesiona más la economía popular ya bastante degradada y sin caer en el gobierno de Luis Fonsi, ¿no? Todo despacito. Eso no puede ser. Nosotros vemos en una serie de manifestaciones que no es solo lo económico donde no se toman medidas que podrían estar ya satisfaciendo anhelos populares. Por ejemplo, la tabla de las drogas. ¿Por qué se mantiene viva esa tabla? ¿Qué le cuesta al gobierno decir esto no funcionó y lo cambiamos? Sin variar la política antidrogas en términos de que las adicciones son un asunto de salud pública y no solo de policía. Pero por el estilo, hay múltiples acciones que tomar. ¿Por qué siguen sin sanción todos los violadores de niños y los acusadores, los acusados de acoso escolar en las escuelas? ¿Por qué todo eso sigue siendo una cuestión que se da la impresión de que se represa la toma de decisiones? Entonces hay muchos otros campos que no solo la economía. Pero volviendo a la economía, la impresión que se da ahora es que las cámaras han sacado lo suyo, pero que eso no basta para reactivar la economía. Y cuando se pierde la confianza, se está perdiendo uno de los capitales mayores a ser recuperados. Entonces ahí hay que actuar en consecuencia. Ya hay nombramientos que establecen confianza en varios frentes. El caso del ministro de Defensa es paradigmático de cómo las cuestiones están muy bien, pero el resto no basta lo que se ha hecho. Hay que seguir actuando en consecuencia. Por ahí dejaría mi primera impresión sin caer en satanizaciones. Le agradezco mucho por hacerlo así. Gracias, doctor Huerta. Voy con José Hernández. Escuchamos al maestro. Tenga la gentileza. Maestro en el periodismo. No faltaba más. Gracias, Gonzalo. A ver, yo creo que lo que yo tengo es un montón de preguntas y un montón de inquietudes. ¿A quién? ¿Al pueblo? ¿A la ciudadanía? Al gobierno. Al gobierno. Al gobierno. ¿Al presidente Moreno? Al gobierno, sí, incluido al presidente Moreno. A ver, Gonzalo, yo creo que el juego no está entre el ajuste y la bestia negra, como usted la denominó, y la responsabilidad. Yo creo que entre las dos hay cómo hacer las cosas. Es decir, cuando se habla de responsabilidad, si la responsabilidad con las finanzas y con la esfera pública tiene que ver con la bestia negra, nadie la va a comprar. Pero lo que sí hay que hacer es ser responsable. Y la pregunta es si el gobierno lo está haciendo o está pateando. El ritmo es lo que a mí me preocupa. Despacito. Pero claro, pero por supuesto, Gonzalo, pero es que el ritmo es una política. Y entonces, si dejamos para de aquí a 3 años saber qué va a pasar con el 40% de la deuda, y entonces ahorita sí hay libertad de irnos por encima del 40%. ¿Por qué no lo hubo con Correa? Aquí yo creo que el rasero es igual. A nosotros no vamos a cambiar. Es decir, si nosotros criticamos a Correa por no cumplir la ley, no veo por qué no vamos a criticar a Moreno por violar la ley. Entonces, un tema es, Gonzalo, ¿vamos a dejar 3 años para saber qué pasa con la deuda? ¿Vamos a saber con el 40% de la deuda? ¿Vamos a saber en equivalencia con el PIB? ¿Vamos a dejar esos 3 años? Entonces quiere decir que le estamos dando carta blanca a Moreno para que Moreno se pase por encima de esa ley y que eso se lo deje al otro gobierno. ¿Eso es ser responsable? Yo tengo muchas preguntas, Gonzalo. Esa es la primera. Segundo, las exenciones de los impuestos, ¿no es cierto? Y las remisiones. Eso se está haciendo supuestamente porque eso ayuda a reactivar la economía. Tocaría preguntarse cuándo eso ha dado resultado. Que haga el favor el gobierno de decirnos cuándo eso ha dado resultado. Y entonces podemos... ¿Cuándo ha habido un registro de boom de inversiones después de un perdón de impuestos? A ver, que haga el favor el gobierno de decirnos cuándo... Nunca, señores empresarios grandes, nunca. Segunda pregunta. Tercera pregunta, Gonzalo. El tema de que esto se hace a favor de qué y en función de qué. Se está haciendo en función de una promesa. Esa es la promesa de los empresarios de que va a haber 6,000 millones de inversión. No, ya lo dijo Campana, 9,000. Bueno, entonces estamos subiendo. Suma más rápido. Ahorita podemos llegar a 12,000 a ese ritmo, pero vayamos nomás. Yo cojo el más bajo.
6.000, que fue lo primero que se dijo. 6.000 millones. Yo estoy preguntando, eso se hace en función de una promesa. ¿Cuál es realmente el fondo del tema? ¿Cuál es realmente el referente material real para que se haya hecho esto? Lo que se está viendo, Gonzalo, esto es un comentario, al lado de la pregunta, pero lo que se está viendo es que ha habido muchísimos regalos para grupos específicos. Y eso, Gonzalo, es comprar políticamente a ciertos grupos en detrimento de la responsabilidad económica que tiene que ejercer el gobierno. Esa es tercera pregunta. Cuarta pregunta, Gonzalo. Nosotros, y el presidente lo dijo, que había habido una factura. Había una factura que dejó Correa. ¿Dónde está la factura? ¿Quién la está pagando? Entonces, la factura, esto no significa, por eso digo que esto no significa que los que hacemos estas preguntas estamos diciendo que haya un ajuste y que aquí se sangre al pueblo. No, eso no es el tema. Lo que estoy hablando es de la responsabilidad del gobierno. Y la responsabilidad del gobierno es que la factura que quedó, Gonzalo, ¿dónde está la factura? ¿Quién la va a pagar? ¿Quién la va a pagar? Entonces, esta factura, ¿sabe qué está pasando? Que se está pateando para adelante. Esa es la realidad. Se está pateando para adelante y eso es lo que significa que el gobierno en este momento, Gonzalo, que era un gobierno de transición, más parece un gobierno que vuelve a querer eternizarse en el poder, entonces está comprando tiempo. ¿Para qué compra tiempo Lenín Moreno? La responsabilidad del gobierno de Lenín Moreno era de hacer que el país aterrizara, pusiera los pies en el suelo. Pues ahora, Gonzalo, con esto que está ocurriendo, con esta ley, ¿no?, que se votó, que es de fomento a la producción, esta ley lo que hace es absolutamente comprar tiempo político, darle una cantidad de regalos a una serie de grupos, no tocar los temas de fondo y patear el balón para adelante. Sebastián, cortito. Bueno, yo coincido también en buena parte de lo que menciona José, ¿no? Más allá de las buenas intenciones que ha habido con la aprobación de esta ley de fomento productivo, donde de alguna manera se ha incorporado fuertemente el criterio de los empresarios, creo que igual, o sea, es necesario ahora sí analizar con más profundidad sobre las repercusiones que eso va a tener y si es que en realidad esos resultados que se planteaban, un aumento de la inversión en 6.000, 9.000, 12.000 millones, se va a dar. Pero claro, preocupa, por ejemplo, temas como que el tema del límite del endeudamiento no se lo haya tratado, sino que se esté medio dejando de lado. El tema, por ejemplo, de los impuestos, condonación de impuestos, intereses, etcétera, se haya incluido ahí sin también, hasta cierto punto, beneficio de inventario. Asegurarnos digamos, sí, de otra actitud, de aporte de los beneficiarios de la remisión. Exactamente. Y otros aspectos más. Y yo añadiría un poco algo, iría un poco más allá de lo que menciona tal vez José. Parecería que hay ciertos grupos económicos, ciertos grupos específicos que están siendo beneficiados, no necesariamente todo el país. Pero yo diría también, parecería que también hay una cierta intención de también agraciarse con ciertos partidos políticos o con ciertas tiendas políticas que tienen presencia en el Congreso, como para tener de alguna manera ya más o menos como asegurada una cierta mayoría. Entonces yo creo que es peligroso. Yo creo que incluso un guión, tal vez, exactamente, no solo libreto, peligroso, sino también digamos muy criticable en términos éticos, que temas de tanta trascendencia para el país en términos económicos un poco terminen, digamos, en un tema de negociación de votos en el Congreso. Entonces a cambio de ciertos apoyos. Entonces creo que en ese sentido, más bien yo sí rescataría la necesidad de que, por ejemplo, el presidente Moreno, no tanto en función de lo que eventualmente puede pasar por un retorno, ¿no?, del correísmo, o porque entrega o no un gobierno después de 3 o 4 años en buenas circunstancias, sino que él asuma y toma decisiones en función de responsabilidad, de tomar las mejores decisiones que necesita el país en este momento económico, político, social. Gustavo. La real política implica la necesidad de tomar decisiones que suman. Yo comparto la preocupación expresada por José, por Sebastián, por usted mismo, Gonzalo, y por muchos ecuatorianos, en el sentido de que eventualmente lo que se estaría mirando en algunos espacios de ejercicio del poder por parte del presidente Moreno no da ciertas certezas suficientes. Sin embargo, creo también que economía y política son absolutamente consustanciales.
si es que no se toman medidas que en lo político sirvan para comprar tiempo, se cae la reinstitucionalización del país. Uno de los daños terribles que generó el Correato es precisamente la pérdida de esa institucionalidad para poder obrar a su antojo en medio de una orgía de corrupción que todavía estamos terminando de conocer y no sabemos incluso la magnitud de la misma. Creo que no comprar tiempo por parte de un gobierno que no ha tenido mayoría en la Asamblea, que no tiene todavía mayoría en la Asamblea, es impedirle tomar decisiones para que responsablemente, concuerdo con ello, pueda también en lo económico ejercer lo que debe ejercer para beneficio de todos los ecuatorianos. Creería, y del futuro de todos nosotros, creería que en este sentido puede entenderse la posición y la actitud y la estrategia del presidente Moreno. Sin embargo, yo sí haría un llamado, porque debe ser absolutamente consecuente en lo político y en lo económico la gestión y no debe dejar lugar a dudas. En lo político no pueden seguir permaneciendo funcionarios que formaron parte de esa terrible década del latrocinio, de abusos y de prepotencias alrededor del... ¿Qué peligros encierran esa gente que implosionen, habitando al lado del presidente? Que siendo positivos, creyendo en la palabra del presidente, creyendo que lo que está haciendo es utilizar las estrategias de la política para no solamente comprar tiempo, sino para poder encaminar los cambios que pretende y quiere hacer, implosionen ese proyecto desde adentro. Ese es el principal riesgo que tendría. Y facilitar nuevamente en el corto plazo o en el mediano plazo el advenimiento de aquello que todos los ecuatorianos sensatos ya no quisiéramos que vuelva a aparecer ni asomar sus pútridas narices por la democracia ecuatoriana. Su última preocupación, Pancho Huerta. Ya cortó. Hasta mañana. Muchas gracias. En busca de la verdad mañana, 6:45. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Inició el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y el país está atento al desempeño de sus equipos favoritos. Les recordamos que pueden disfrutar de los 32 partidos más importantes a través de RTS en HD por nuestra señal en CNT TV. Bienvenidos. Con la presencia de nuestro gerente general economista Darwin Romero, hicimos la entrega a la comunidad de la totalmente renovada agencia CNT Cayambe. Más de 76.000 clientes mensuales se beneficiarán de un nuevo concepto de servicio al cliente gracias a la renovación de la agencia CNT Cayambe. Nosotros como la CNT estamos apuntando a servicios de calidad, estamos haciendo un despliegue de fibra óptica por todo el país para que todo el consumidor merezca la mejor tecnología, porque siendo la empresa estatal debemos dejar los mejores servicios. La agencia está ubicada en la calle Sucre y Ascasubi y se realizarán trámites de venta, postventa, recaudación y contratación de servicios. Algo muy positivo porque tanto para nosotros como empleados como para el cliente, que es nuestro sustento del día a día, va a ser una emoción sentirse bien, sentirse cómodo en nuestras instalaciones. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 horas a 17 horas 30 y sábados de 9 horas a 13 horas. La CNT suma nuevas alianzas estratégicas y se posiciona como habilitador digital del Ecuador. La feria de negocios del sector tecnológico más importante del país, Expotic, fue el escenario en el que la CNT anunció su alianza estratégica con la mundialmente conocida Oracle, compañía estadounidense especializada en el desarrollo de soluciones de nube. Es crítico y clave el poder contar con socios estratégicos, con partnerships, alianzas estratégicas, para poder generar y habilitar toda la visión y toda la inclusión que nosotros necesitamos realizar a nivel país. Vamos por primera vez a permitir que muchas empresas tengan de una manera más fácil o que puedan adquirir de una manera más sencilla soluciones de transformación que sin duda alguna van a generar
un impacto tecnológico muy grande en el país. La CNT, patrocinador principal de la tercera edición de la Expo TIC, presentó un stand especializado que ofreció soluciones TIC, Cloud Computing, soluciones virtuales, data center y plataformas de geolocalización avanzadas. Asimismo, la corporación premió las soluciones y proyectos emblemáticos de varias empresas públicas del país. Ahora nuestro noticiero CNT llega a más personas a través de las siguientes plataformas multimedia: www.exafm.net/video, canal YouTube Democracia TV, confirmado.net. ¡Qué buena noticia! La CNT apoya el deporte en varias disciplinas, en esta ocasión en el tenis. La ilusión y el talento de jóvenes tenistas de Ecuador, Colombia y Bolivia se disfrutarán en la Copa Tenis CNT, organizada por la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y nos llena más de orgullo todavía el poder auspiciar o el poder promover a nuevas estrellas jóvenes del tenis ecuatoriano. Está garantizado el tema del nivel, vamos a tener grandes partidos, las instalaciones están en óptimas condiciones para afrontar este reto. Todos los torneos son obviamente difíciles, todos los partidos hay que darlo todo. El torneo se jugará en el Country Club del equipo universitario del 18 al 23 de junio y la entrada no tendrá costo. La CNT celebra la pasión del deporte junto a todo el país. Les invitamos a seguirnos en redes sociales e informarse a través de la cuenta oficial de nuestro gerente general en Twitter. Antes de despedirnos, saludamos a los padres comprometidos con su trabajo, amantes de su familia y responsables de la sociedad, que hayan disfrutado el Día del Padre. Gracias por habernos acompañado.